Querida Eva, rectora, presidenta, querida Isabel, amigos y amigas, hoy es un día especial, importante, por distintos motivos. El institucional porque, gracias a la confianza de la Fundación Barreiro, la Universidad de Oviedo forma parte y contribuye a esta reflexión tan necesaria y tan importante, ¿no? de hacia dónde tiene que ir Asturias, ¿no? Hacia dónde debe ir esta comunidad autónoma y los que estamos en esta comunidad autónoma. Y creo que es una reflexión que la Fundación lleva con buen tino, con buen timón y que nos tiene que ayudar a entendernos y sobre todo a proyectarnos en el futuro. Y en esa proyección, indudablemente, yo creo que es imposible que no esté presente para reflexionar, para ayudarnos a reflexionar y para hacer la reflexión la universidad y además la universidad pública. En estos tiempos en los que parece que hay una cierta, no soy nada conspiranoico, pero sí una cierta conspiración, ¿no?, para ir arrumbando poco a poco lo que ha constituido la columna vertebral del sistema universitario, no solo español, sino europeo, que son nuestras universidades públicas, para hacer una apuesta muy legítima, pero que desde luego no es la apuesta, al menos de quien se sienta aquí, y creo que tampoco es la apuesta de nuestra querida rectora, de la Jaume I y presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas. Para mí también es un momento muy especial porque tengo el placer de sentarme y de estar en un acto donde hay dos personas que son dos referentes personales y profesionales en el mundo universitario, para mí, que son Juan Vázquez, nuestro querido rector, que fue presidente además de la Conferencia de Rectores y Rectoras y que bajo su presidencia lo que la CRUE tomó impulso y creció y se hizo fuerte, ¿no?, en un sistema que necesitaba un revulsivo después de ese proceso largo y complicado de adaptación a un nuevo marco normativo, ¿no? Primero la LRU en el 83 y la LOU en el 2004, si no recuerdo mal, ¿no?, con una conversación en el 2007. Y la otra persona que es un referente para todos los universitarios y para los rectores y rectoras, desde luego, nuestra querida presidenta, Eva Con, ¿no? No es presidenta por casualidad, ¿no? Y que además le ha tocado presidir la CRUE en un momento muy decisivo para el futuro de esa institución, en la que, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, en la que cumple y debe cumplir una misión que ella lidera con criterio, con simpatía, con mucha capacidad para aunarnos, porque ahí nos juntamos intereses muy diversos, ¿no?, y nada monolíticos, ni siquiera entre las universidades públicas, que nadie se engañe, ¿no? Hay que sentar juntos a grandes monstruos, ¿no?, como la Complutense o la Universidad de Barcelona, que son otra liga y otro tamaño, con instituciones muy jóvenes y muy pequeñitas, ¿no?, como puede ser Cartagena, la Politécnica de Cartagena, que es la última pública que se creó en España, y además alinearnos con instituciones que tienen otros intereses, insisto, igual de legítimos, pero otros intereses y otra visión del sistema universitario, que son el conjunto de las universidades privadas que se incorporan y se han incorporado a la CRUE, que no son todas. Además, es verdad que la CRUE fija unos criterios selectivos de incorporación de las universidades privadas y, de hecho, en alguna asamblea hemos rechazado alguna solicitud de ingreso por no cumplir esos criterios de calidad y excelencia mínimos que debemos portar todos los que formamos parte de esta conferencia. Bueno, yo creo que, igual que Juan lo hizo en su momento, Eva lidera con criterio, con sabiduría humana, con mucha experiencia, batalla detrás, ¿no?, y muchas victorias, y lidera una institución compleja, ¿no?, compleja, que cumple, como les digo, una misión fundamental, que es alinearnos a todo el sistema universitario español, el público y el privado, alinearnos en las grandes estrategias de educación superior en España y en nuestra relación con otros sistemas universitarios en estos tiempos tan turbulentos. O sea que muchísimas gracias y es un honor y un privilegio que hoy
nos acompañes, que nos acompañéis. Y sin más, pues le doy la palabra a Isabel Carrera, nuestra querida catedrática, para que presente a Eva Alcón a la conferenciante. Muchas gracias, rector, por esta bienvenida y por ceder este espacio histórico para meditar sobre un futuro que en algún momento será histórico también, pero que de momento está más bien lleno de incógnitas. Quiero aprovechar este acto también para dar las gracias a la Fundación José Barreiro que me haya incluido en este ciclo de conferencias en el que tanto llevo aprendido, en la veintena de actos que van sucediendo. Y pensar que, como ya se ha dicho, en estos momentos de inmediatez es loable anticipar los desafíos y las posibles formas de abordarlos y dedicar un tiempo a meditar sobre ello. Así que gracias por contar conmigo y por contar con la universidad, porque, como ya ha dicho el rector, es una institución clave en el desarrollo económico, social y cultural de Asturias. Y que también afronta ahora mismo nuevos retos que el rector conoce muy bien y que habrá ocasión de discutir, espero. Sobre todo, por supuesto, doy las más efusivas gracias a nuestra invitada, la profesora Eva Alcón Soler, rectora de la Universidad Jaume I de Castellón y presidenta de la CRUE, por hacernos un hueco en una agenda que sabemos imposible. No quiero robarle tiempo, pero tampoco podríamos empezar este acto sin recordar, aunque sea de forma muy sucinta, muy resumida, la brillante trayectoria de esta catedrática de Filología Inglesa, y permítanme que muestre mi orgullo por esa área compartida. Eva Alcón fundó en los años 90 un grupo de investigación sobre la lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua inglesa, y se hizo un hueco internacional en este campo. Y así la conocí yo, sobre todo mientras dirigí la revista de nuestra asociación nacional, Atlantis, de la que fue una asesora eficaz y fiable, a pesar de tener ya una actividad muy intensa, como ha tenido en toda su carrera. Ambas procedemos de un campo científico por definición internacional e intercultural, pero las capacidades y la empatía no son automáticas. Y algunas personas ahondan en esas características mucho más que otras. Las líneas de investigación lideradas por Eva Alcón promueven la adquisición de la lengua, sí, pero también la interacción personal y otras formas de entender el mundo académico y el mundo en general. Fue investigadora visitante en un buen número de universidades que no voy a enumerar, solo mencionaré el Berkeley College de Londres, la Universidad de California, Macquarie de Sydney, Australia. Y esta movilidad académica, sin duda, añade un conocimiento alternativo y apertura a su experiencia como gestora. Es una experiencia como gestora que fue creciendo en la Universidad de Castellón, de su Castellón natal, de vicedecana a vicerrectora de Ordenación Académica y Estudiantes, vicerrectora de Cooperación Internacional y Solidaridad, miro los nombres porque siempre varían de un sitio a otro, y que culmina al convertirse en la primera rectora de la Jaume I en 2018, en unas elecciones, por cierto, con altísima participación y en las que obtuvo nada menos que el 83% de los votos. No quiero darle envidia al rector, yo sé que esto es muy anormal y que no sucede casi nunca en ninguna institución académica. Esto es algo realmente infrecuente, como digo, y creo que habla de su valía y de su talante y hace suponer que esas cualidades que también acaba de describir el rector, pues llevaron a esa elección incontestable y también habrán facilitado su posterior elección como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Para dejarle el máximo tiempo no voy a desgranar más detalles de una trayectoria admirable, pero sí quisiera destacar que su currículum refleja una dedicación plena a la universidad, un compromiso firme con la educación pública. En su breve paréntesis político, como diputada de las Cortes Valencianas, apoyó programas de becas y ayudas, condiciones de trabajo dignas para el personal, la dotación de plazas y una mejor financiación de las universidades. Posteriormente, desde la CRUE, defendió la incorporación de la perspectiva de género en la docencia, en la investigación y en las estructuras académicas, y fue la primera delegada de la Presidencia en Políticas de Igualdad. Desde su posición actual como presidenta, aparte del día a día, que es incesante, como comprobamos a lo largo del día de hoy,
Promueve la atención a cuestiones tan fundamentales como el aprendizaje a lo largo de la vida, las nuevas pedagogías y formatos educativos, el papel de la inteligencia artificial, las relaciones de la universidad con el entorno institucional y empresarial o la innovación. Hace pocos días, en la inauguración del curso académico en Castellón, dijo, entre otras cosas, la universidad es un bien común al servicio de la sociedad, de su progreso y del bienestar de la gente. No apostar por la universidad pública supone hipotecar la confianza de los jóvenes y, en consecuencia, el futuro de la sociedad. Esto es algo, en sus palabras también, especialmente grave en el momento histórico que vivimos. Muchos leímos también con interés una entrevista reciente en El País donde insistía en la necesidad de un pacto de Estado y una financiación suficiente de las universidades como motor social y fuente de innovación y progreso. Así pues, en fin, no se me ocurre una persona mejor situada ni más capacitada para hablarnos hoy de los retos de las universidades en el contexto actual y en el próximo cuarto de siglo. Y antes de que me riñan, por favor, quería recordar que esto se transmite en streaming, que se me olvidó decirlo al principio, y que estará disponible después en YouTube. Y me consta que habrá bastantes personas conectadas, aparte del público que está presente. Así que, rectora, presidenta y amiga, gracias de nuevo por estar aquí y te cedemos la palabra. Muchas gracias. No tengo que tocar nada. Muchísimas gracias por esas palabras, tanto al rector como a Isabel Carreras. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí. Recuerdo cuando Isabel contactó conmigo la primera vez y me explicó un poco el trabajo que se realizaba desde la Fundación. La finalidad de estas charlas, más que conferencias, me vais a permitir que yo diga charlas coloquio, y le dije que sí, que íbamos a hacer lo posible. Y bueno, hoy lo hemos conseguido. Así que mis primeras palabras tienen que ser de agradecimientos a la Fundación José Barreiro, por haber pensado con Eva Alcón para que viniera hoy aquí a Oviedo y estar aquí. Así que, Isabel, gracias por hacer lo posible, además de tus palabras. Mi agradecimiento también tiene que ser de todo corazón para el rector, para mi querido amigo Nacho. Él hablaba del papel que yo hago en la CRUE. Yo aquí podría hablar del papel que el rector de la Universidad de Oviedo hace y hará en un futuro en la CRUE, no tengo ninguna duda. Desde esa generosidad, desde ese humor y complicidad que nos acompaña y además reivindicando aquello que cree que es justo para su universidad y también para la sociedad que servimos. Así que muchísimas gracias, Nacho, por acompañarme hoy aquí, pese a que yo le insistí que no hacía falta que se quedara. Ha sido también un placer para mí reencontrarme con mi homólogo, el presidente de CRUE, Juan. La verdad es que lo ha dicho el rector, pero yo lo quiero reafirmar aquí delante del público. Dejaste un impulso en INCRUE que va a ser difícil de superar. Te recuerdan, y tuvimos ocasión de hacerlo en el acto homenaje que te hicieron en esta universidad, y puedes sentirte orgulloso del trabajo que has realizado. Y también agradecer a todos ustedes que hayan dedicado un tiempo de sus agendas para estar hoy aquí en esta charla coloquio. Y digo charla coloquio porque lo que yo pretendo hacer en este tiempo es poner encima de la mesa algunos de los retos que tenemos las universidades y también compartir con ustedes el papel de las universidades antes de hablar de retos. No voy a poder referirme a todos ellos, algunos de ellos únicamente los mencionaré, pero les animo que entiendan estos comentarios, estas ideas que voy a hacer como, de alguna manera, incentivos para el debate que vamos a tener a continuación. Decía el rector también que lidero la CRUE
yo le diría que más que lidero, comparto proyecto con los rectores y las rectoras. Yo creo en proyectos universitarios, en proyectos donde las personas colaborativamente tenemos un objetivo común y poco a poco vamos avanzando hasta lograrlo. Así que entendamos también la charla esta como un proyecto colaborativo en el que al final nos vayamos a casa con qué problemas tenemos las universidades y qué posibles soluciones podemos encontrar. Bien, como os decía, yo quiero poner en primer lugar una radiografía del papel de lo que yo creo que las rectoras y los rectores muchas veces hablamos que tenemos las universidades, o cuando decimos frases que a lo mejor pueden sonar grandilocuentes y decimos el potencial que tienen las universidades, ese poder transformador, y cómo el papel, nuestro trabajo diario, nuestras propias misiones, tienen un impacto en el progreso económico y en el bienestar de toda la ciudadanía. Digo esto porque a lo largo de la historia hemos demostrado ese papel transformador. ¿Y cómo demostramos ese papel transformador? Simplemente si miramos a nuestras misiones, aquello que realizamos las universidades a través de la misión de formación, de generación de conocimiento y transferencia del mismo en todos y cada uno de los campus. Basta que piensen ustedes qué sería de una universidad, de una ciudad como por ejemplo Castellón, Oviedo, Málaga, si no tuviéramos universidades. Por nuestras aulas pasa el talento, pasa el futuro de este país. Y esa formación que tradicionalmente la hemos ido planificando para atender a los más jóvenes, ahora vamos a tener que atender a los más jóvenes y a los no tan jóvenes, como les hablaré a continuación. Pero sin duda alguna ese papel de formación a lo largo de los siglos que ha tenido la universidad creo que es ampliamente reconocida. La generación del conocimiento. No hace falta que mencionemos el ejemplo de la pandemia. ¿Qué hubiera pasado en la pandemia sin la ciencia? Sin la ciencia, ese conocimiento que además se construye en las universidades, más del 80% de la investigación la realizamos las universidades en España. Hay otros centros de investigación, por supuesto, altamente reconocidos, pero no nos olvidemos que el 80% lo realizamos en las universidades. Y esa transferencia de conocimiento, que yo que vengo como Isabel del campo de las humanidades, me gusta siempre incidir que es en todos y cada uno de los ámbitos de conocimiento, porque cuando hablamos de transferencia del conocimiento nos imaginamos los famosos robots con las manos que ayudan a la gente que no puede y que está muy bien, pero cuando hablamos de transferencia del conocimiento también se da transferencia de conocimiento en el ámbito del derecho. También se da transferencia de conocimiento en el ámbito de humanidades, por ejemplo, todos los estudios de género, el impacto que están teniendo los estudios de género para, de alguna manera, ayudar a los poderes políticos a la hora de legislar. Esa transferencia del conocimiento, ese conocimiento que se genera en las universidades es lo que nos hace, de alguna manera, avanzar como sociedad. Por no mencionar esa transferencia en el ámbito cultural. Yo no conozco mucho Oviedo, pero sí que conozco Castellón y les puedo decir que la universidad abrimos las puertas, como hoy la Universidad de Oviedo abre la Fundación José Barreiro, para pensar, para transformar en definitiva lo que tenemos hacia donde queremos ir. Pero además no solamente hacemos eso, sino es que las universidades tenemos algo muy valioso que por desgracia en muchos países está en riesgo y es nuestra autonomía universitaria. Esa autonomía universitaria es lo más precioso que tenemos las universidades, porque gracias a ellos, gracias a esa autonomía, estamos de alguna manera protegidos frente a cualquier tipo de injerencia política, intereses económicos.
Por eso, en estos momentos, en este contexto, cuando yo hablo de retos, en este contexto que estamos viviendo, donde proliferan los discursos de odio, donde parece ser que se desprecia la tolerancia, es donde el papel de las universidades va a ser más primordial que nunca. Pero para ello tenemos que defender nuestra autonomía universitaria. Bien, ¿qué aportamos más las universidades a la sociedad que nos rodea? Bien, yo diría que hoy me preguntaban en una de las entrevistas que me han hecho si yo pensaba que de alguna manera deberíamos impedir que a la universidad vinieran a expresar diversas opiniones acorde a determinados partidos políticos, tendencias. Yo les contestaba que las universidades somos espacio de apertura, de diálogo, donde es bueno que diferentes puntos de vista se contrasten, a veces con la intención de llevar a consenso y otras veces con la intención de expresar esos distintos puntos de vista y mantenerlos desde nuestras diferentes posiciones. Eso sí, es muy importante que las personas, instituciones, organizaciones que vengan a nuestras universidades tengan claro que tienen que respetar los valores universitarios, que no son otros que los valores democráticos, y además respetar este modelo social de convivencia que progresivamente hemos ido construyendo entre todas y todos. Eso también lo aportamos las universidades. A mí me gusta decir que somos ejemplo, somos espejo al que se mira la sociedad, y por eso hace tanto daño cuando en la universidad se produce una mala praxis, que algunas veces también se produce, y que a las rectoras y a los rectores nos incomoda tanto, porque eso implica que cuando decimos que somos el espejo en el que debe mirarse la sociedad nos puede decir, pues si este es el espejo, rectora, rector, mejor buscamos otro espejo. Bien, pero eso hoy en día, en la inmensa mayoría, los rectores, sino que me corrijan después, creo que lo aportamos. También apoyamos sin ninguna duda la igualdad de oportunidades. El rector lo decía. Yo, como presidenta de CRUE, digo que el problema no es que tengamos universidades públicas, universidades privadas. Tenemos que conseguir dos cosas. Una, que sean de calidad, que todas y cada una de ellas realicen las tres misiones que realizamos en la universidad: formación, investigación y transferencia. Y desde lo público tenemos que velar para que nadie quede atrás. Los poderes públicos es la obligación de dar oportunidades, esa igualdad de oportunidades a cualquier persona que quiera acceder a la universidad, y eso pasa por hacer frente a nuevas situaciones. Por ejemplo, hoy en día tener beca no es suficiente para seguir estudiando. El problema del alojamiento es un problema real que están nuestros hijas, hijos, nietos, estudiantado, lo están afrontando día a día. Pues es obligación. La semana pasada nos sentamos la conferencia de rectores, las universidades y el ministerio para abordar cómo podemos atajar ese problema que está afectando a la igualdad de oportunidades. Somos ejemplo de diversidad e inclusión. No, solo tenemos que mirar las diferentes unidades, servicios que tenemos en nuestras universidades y ver que estamos avanzando. ¿Todo lo que queríamos? No, todo lo que queríamos no. Todavía, a la hora de hablar de diversidad y de inclusión, pues solamente 1% de nuestros titulados son personas con discapacidad. Aquí hay, sin duda, margen de mejora. Cuando hablamos de igualdad de género, pues todavía vemos que los cargos de mayor responsabilidad en las universidades, por regla general, están ocupados por varones y no mujeres. O sea, hay camino por recorrer. No quiero decir que sea la panacea, pero hemos avanzado mucho. Isabel comentaba que desde CRUE impulsamos la Delegación de Igualdad, y gracias a esa delegación se avanzó
en derechos de mujeres, de manera que cuando hay una baja por maternidad no se penaliza para su carrera académica, el sexenio vivo, no hace falta tenerlo vivo si en un periodo has estado por baja maternal, etcétera, etcétera. Es decir, hemos ido avanzando. Y todos estos avances los hemos ido poco a poco recopilando en nuestras memorias de responsabilidad social universitarias, que cada vez están más presentes en las universidades, recogen nuestra misión y visión de universidades y al mismo tiempo nos marcan esas hojas de ruta que nuestros planes de acción de gobierno, que equipo de gobierno tras equipo de gobierno sometemos a consulta y a votación a nuestra comunidad universitaria, nos vamos comprometiendo con estos valores, con estas misiones y con estas funciones. Y además, las universidades también somos ejemplo de la necesidad de buscar sinergias. Buscamos sinergias entre universidades. La CRUE es el mayor ejemplo. Presidente, lo sabes, ¿no? Cómo nos podemos ayudar las universidades unas a otras. Cómo las universidades muchas veces hacemos de puente entre las administraciones. Un ejemplo es el programa María Goiri, que impulsó el Gobierno de España, que ha dotado a las universidades con un número considerable de plazas de ayudantes doctores, pero que necesitaban la corresponsabilidad de las comunidades autónomas. Y ya sabéis que a veces, cuando las comunidades autónomas van por una parte y el Gobierno de España va por otro, eso se hace complicado. Fuimos las universidades las que instamos a nuestras diferentes comunidades autónomas a entender que la iniciativa era buena para las universidades. Bueno, pues estas cosas que hacemos las universidades forman parte de lo que a mí me gusta llamar el currículum oculto, que es aquello que no está en el currículum explícitamente, pero que tú a los niños les vas enseñando. Los niños ven libros en casa y terminan leyendo. No está en la hoja de ruta, pues, pero lo van aprendiendo. Bueno, pues este talante conciliador, negociador, de buscar alianzas que tenemos las universidades, pues esperamos que poco a poco vaya impregnando a la sociedad. Las universidades, además, hemos demostrado capacidad para realizar contribuciones, y contribuciones muy significativas en configuraciones de economías competitivas, sostenibles, resilientes e integradoras. Economías competitivas, yo les puedo hablar en mi caso como los grandes proyectos de grandes empresas como la BP, ubicada en Castellón, las empresas cerámica, van siempre de la mano de las universidades. Estoy segura que en otras regiones de España pasará exactamente lo mismo. Además, avanzamos en nuestros campus a ser campus sostenibles. Me ha encantado el vídeo, por cierto, cómo el futuro de Asturias también pasa por ser un futuro sostenible, resiliente e integrador. Las universidades hemos demostrado con dos grandes proyectos que todavía nos unen y que me referiré después, que sabemos hacerlo, que sabemos buscar estas sinergias. Uno es el Espacio Europeo de Educación Superior y otro es el Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Además, colaboramos con industria, gobiernos y sociedad, lo que suele llamarse la cuádruple hélice del conocimiento. Hasta aquí un poco lo que aportamos las universidades de una manera muy resumida, y muchos de ustedes pueden preguntar, bueno, es una visión idílica de la universidad. Es una visión idílica, es decir, no hay margen de mejora, todo lo hacen bien, nada más lejos de mi intención que trasladarles esta idea. He puesto las fortalezas y ahora quiero compartir con ustedes los retos y algunas de las debilidades que tenemos, ¿no? El sistema universitario español se enfrenta a diversos retos en un contexto de cambio constante de adaptación legislativo, social, económico, de valores. Y esto implica que las universidades
deberíamos adaptarnos a ese cambio y muchas veces somos más lentas de lo que deberíamos para adaptarnos a ese cambio. Es un primer obstáculo que vemos. Después tenemos un desafío demográfico sustancial y que se va a acentuar en los próximos años y que tenemos que estar preparadas las universidades para cambiar la perspectiva que teníamos, que acogíamos a jóvenes estudiantes, llegaban a nuestras aulas, pasaban 4 o 5 años, la mayoría marchaban, se integraban en el mundo laboral, profesional y ya hasta la siguiente promoción. Esto va a cambiar. Entonces yo voy a brevemente a mencionar algunos de los retos de estos cambios que implican también dentro de nuestras misiones. Lo he querido organizar por las misiones que tenemos para organizar luego también el debate. Empezando por la formación. Bueno, hay algo que estamos haciendo ya, y es adaptar toda nuestra oferta académica con los cambios de planes de estudios. Muchas veces mantenemos el título, pero se cambia el contenido de los planes de estudio. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos para responder a las necesidades de la sociedad. Hoy en día la inteligencia artificial ya no es una posibilidad de futuro. Hoy en día la inteligencia artificial va a impactar a todas nuestras actividades. Ya nos estamos planteando en las universidades, algunas universidades, como itinerarios que puedan ser de libre elección para todo el estudiantado y que de alguna manera los faculte, los capacite para aplicar esa inteligencia artificial a su quehacer diario. Después decía que llegaban los estudiantes, se iban y ya no nos olvidábamos. Bueno, esto está cambiando. Sabemos que esa idea de que estudiábamos filología inglesa y no hacíamos otra cosa más que hacer filología inglesa a lo largo de la vida, se ha terminado. Uno tiene unas herramientas, tiene unos conocimientos de la disciplina, tiene sus soft skills, tiene sus habilidades instrumentales, pero es imprescindible ir reciclándonos a lo largo de la vida. El famoso upskilling, reskilling, que está en todos los manuales europeos, es una realidad que las universidades deberíamos, y estamos de hecho ya dando respuesta a través de formación propia, los estudios propios van ganando cada vez más fuerza en las universidades, pero aquí tenemos un riesgo. Las universidades no nos podemos convertir en academias, no nos podemos convertir en una formación profesional, porque eso tiene otros objetivos. Las universidades somos centros donde se crea conocimiento y se transmite conocimiento, pero sí que es verdad que esa formación a lo largo de la vida la podemos hacer bien, la podemos hacer con rigor y la tenemos que diferenciar de nuestros grados, de nuestros másters y de nuestros doctorados. El Gobierno de España ha puesto en marcha un proyecto, el año pasado ya puso en marcha, las microcredenciales. Bueno, pues yo creo que de las microcredenciales nos tenemos que quedar con la parte buena y estar un poco atentos a los peligros que pueden tener las microcredenciales. ¿Qué cosas buenas nos podemos quedar de las microcredenciales? Bueno, va a poder permitir a alguien que desee entrar a la universidad y que no quiera hacerlo desde el compromiso a través de un grado o un máster, hacerlo a través de periodos cortos. Y además que puedan sumar varios periodos cortos para complementarlos y reciclarse en un determinado ámbito. ¿Qué error podemos cometer con las microcredenciales desde mi punto de vista? Pues considerar que es una cosa que yo me lo como, yo me lo guiso desde la universidad. Entonces, en vez de estar atentos a lo que la sociedad necesita, a lo que este sector productivo, o que la Administración General del Estado, los propios ayuntamientos, están necesitando de sus trabajadores, no atendamos a esas necesidades, no contemos con los profesionales que están en esos sectores y entonces continuemos formando desde nuestra perspectiva sin atender a lo que está pasando fuera. Ese es uno de los retos que tenemos si queremos que las microcredenciales sirvan para el reciclaje profesional. Más retos que tenemos en formación.
Es una realidad, los dicen los estudios. La Universidad Española en Cifras, que es una de las publicaciones que hacemos desde CRUE y de la que tan orgullosos nos sentimos, ponen de manifiesto que existe un desajuste entre las preferencias de los estudiantes y el mercado laboral. Y eso es grave. Por ejemplo, hay mucha demanda en el ámbito de la ingeniería informática. Los ingenieros informáticos ni siquiera terminan su grado porque los están esperando, pero no hay tantos ingenieros informáticos. Esto es un problema, igual que es un problema que la mayoría de mujeres optan por grados como educativo, del ámbito de la educación y los ámbitos sanitarios, y muy pocas a los ámbitos de las ingenierías y la ciencia, cuando los empleos mejor pagados del futuro y donde más empleo se va a generar va a ser precisamente en estos ámbitos donde las mujeres no acuden. Bien, estos desajustes entre las preferencias de estudiantado y mercado laboral no es una cosa que las universidades solas podamos solucionar. Podemos nosotros desde la universidad, como ya estamos haciendo, acercarnos a las diferentes etapas educativas desde muy pequeñitos, primaria, secundaria, para despertar vocaciones, pero aquí tenemos que ir de la mano del mercado laboral. Otro de los retos que tenemos las universidades es nuestra relación con la formación profesional. En la última asamblea de CRUE que tuvimos, rector, recordarás cómo había una propuesta que un grado superior de educación física, de formación profesional, tuviera las mismas atribuciones que el grado universitario de ciencias del deporte. Eso también es un problema. Porque si bien es cierto que nosotros como sociedad teníamos un problema porque la formación profesional no estaba considerada en nuestro país como una formación que necesitamos como país, necesitamos gente que estudie formación profesional y que atienda las profesiones. Pero será un problema si eso implica que somos lo mismo la formación profesional que la universidad. Entonces, eso es otro reto que tenemos que abordar, y tenemos que abordar de la mano de la Administración, en este caso del Ministerio de Educación, como así estamos trabajando. Siempre se ha dicho que la universidad tenemos como reto mejorar la empleabilidad de los estudiantes, de nuestros egresados. Se ha dicho. Bueno, yo aquí quiero decir que hay que reconocer los logros que se han alcanzado, porque en los rankings, en el World Ranking, 15 universidades están entre las 300 universidades del mundo por su contribución a la empleabilidad. Con lo cual, debemos mejorar la empleabilidad, siempre podemos mejorarla. Otra cosa es que el empleo de nuestro estudiantado a veces no se corresponda a la titulación con la que ellos tienen, ¿vale? Hay una sobrecualificación, pero esto de nuevo es un tema que deberíamos sentarnos a hablar también con el sector productivo. ¿Por qué se produce eso? Porque además se produce, fíjense, se produce en los primeros años de entrar al mercado laboral. Conforme pasan los años, esta sobrecualificación va descendiendo. Entonces, ojo, si esto es un problema de las universidades o tendremos que buscar otros factores que lo puedan explicar. Y después, otro de los retos que tenemos. Hay que trabajar desde la confianza mutua entre las universidades, entre las administraciones, en este caso, por lo que voy a decir, y también en la sociedad en otros casos. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos legislación. La legislación ha avanzado, ¿no? Tenemos nuevos reales decretos, tenemos la LOSU, el decreto 822, que nos permite hacer títulos conjuntos, dobles títulos. Tenemos sistemas de garantía de calidad. Pero luego, muchas veces, todas estas leyes lo que son es impiden crecer, impiden avanzar.
¿Sabes? Por ejemplo, las agencias de calidad. Las agencias de calidad, bienvenidas sean las agencias de calidad para, de alguna manera, controlar el rigor de las universidades, las propuestas de planes de estudios. Pero, ojo, que no se convierta en una asfixia burocrática para las universidades. Ojo, que no se convierta en pasamos de panel de expertos y cuando sabemos que se ha producido un error no seamos capaces de corregirlo. Esos problemas también los tenemos las universidades y yo hoy quiero compartirlos con todos ustedes porque sin lugar a dudas vamos a tener que afrontarlos en un futuro si no queremos que esto sea el colapso de la burocracia, ¿no? Yo recuerdo que cada rector y rectora que concurrimos a las elecciones, uno de los puntos que llevamos es mitigaremos, reduciremos la burocracia. Y van pasando los años y seguimos poniéndolo, quiere decir que nos queda trabajo por hacer. Bien, vamos a pasar a los otros retos que tenemos en la otra misión, que es generación de conocimiento y transferencia. Al principio yo les decía que el 80% de la investigación que se hace en España se hace en los campus, en nuestras universidades. Ahora quiero compartir con ustedes unos datos sobre el conocimiento que creamos. También, de nuevo, vuelvo a nuestro informe, la Universidad Española en Cifras, donde es clara. O sea, la investigación que hacemos en España supera lo esperado en relación a la inversión que hacen para hacer en I+D. Y los datos hablan por sí mismos. Destinamos poco más del 50% de los recursos medios de la OCDE a la I+D, pero producimos 3,3% de la producción científica mundial, es decir, 3 veces de lo esperado por nuestra inversión. Y eso hay que decirlo, hay que sacar pecho y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque ¿qué conseguiríamos si tuviéramos una inversión en la media de la Unión Europea o la OCDE? Además, y eso lo sabemos porque la publicación de los rankings son cada agosto, pese a tener menor inversión, de los 24 países que analizan, España se posiciona como el 6º país con más universidades en el top 1000 del Academic Ranking World of Universities. Así que en el ámbito de investigación, las universidades cumplimos. Otra cosa es que tengamos que ponernos un poco las pilas para responder a los retos que tiene la sociedad y pensar que investigamos no para construir nuestra carrera académica, no para publicar en artículos científicos, en revistas de alto impacto, porque gracias a sí promocionaré. Y tenemos que ir cambiando para que se investigue, para responder a problemas que tenemos que afrontar día a día. Estamos avanzando un poquito también, porque COARA, el nuevo sistema de evaluación que tenemos, ya no es tan cuantitativo, es decir, tantas revistas de alto impacto, tantos puntos, tantas promociones, de ayudante a titular, de titular a catedrático. Puede ser una investigación más cualitativa. Pero ojo, ojo, ¿cómo evaluamos la evaluación si no tenemos unos criterios objetivos? Eso es otro reto que tenemos en las universidades. Pero donde sí tenemos un buen reto es en la transferencia. En la transferencia. ¿Cómo, si hacemos tanta investigación, tenemos tan pocas patentes? Solo 0,60 de la producción mundial, 11 veces menos que países como Corea del Sur, para que nos hagamos una idea, solamente es un dato. Entonces, aquí tenemos una debilidad como sistema.
otra de las debilidades, o que también se dice, ¿no? Y es que falta colaboración entre universidades y empresas. Yo siempre digo en mis discursos que esa relación tiene que ser bidireccional, no tiene que ser la universidad, empresa, o empresa que va a la universidad, tiene que ser bidireccional. Pero ojo al dato, porque España es el tercer país de la OCDE que con más I+D financiada por las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es verdad que las empresas invierten poco en investigación, pero cuando deciden invertir, ¿dónde acuden? A las universidades. Siempre acuden a las universidades. ¿Qué problema tenemos? Bueno, pues tenemos que nuestro sistema empresarial está muy construido sobre pymes, micropymes, y este tipo de empresas no tienen el músculo suficiente para invertir en investigación como podrían tener otros países que su estructura de sector productivo es diferente. Pero eso no quiere decir que exista el problema entre la universidad y la empresa. Obviamente podemos mejorar y podemos mejorar en transferencia, pero estamos también avanzando. Por ejemplo, en mi universidad, yo estoy en mi 8º año de mandato y cuando yo entré no teníamos ni siquiera oficina de transferencia propiamente dicha. Hoy tenemos una oficina de transferencia con una plantilla, con una oficina de divulgación científica para que llegue a la sociedad todo aquello que queramos transmitir. En CRUE tenemos un proyecto que hemos abierto que es transferencia e impacto social y hemos pedido a todas las universidades que nos hagan llegar proyectos de investigación que hayan tenido un impacto social, no que sea una investigación que todavía no se ha trasladado a la sociedad. Y bueno, en la próxima asamblea esperamos presentarlo y queremos presentarlo no solamente a la asamblea, queremos ir a la Confederación de Empresarios, a las administraciones, para que vean el potencial que tenemos y cómo eso se puede transferir y pensar entre todos. Yo tampoco tengo la solución, a lo mejor en el debate me la dan ustedes, cómo esto lo podríamos superar. También, yo sí que tengo dos reivindicaciones que podrían ayudar. Una es, deberíamos recibir las universidades financiación básica para la investigación. Prácticamente a nosotros se nos financia la subvención ordinaria que vienen de las diferentes consellerías por docencia. Y no se nos financia, no nos dan recursos por investigación. La buscamos a través de convocatorias competitivas. Si tuviéramos una financiación basal para investigación, eso ayudaría a que pudiéramos centrarnos en otras cosas como es la transferencia. Y la segunda reivindicación que tenemos es el sexenio de transferencia. ¿Qué es el sexenio de transferencia? Es que cada 6 años a los profesores universitarios se nos evalúa por nuestra producción científica, pero no se nos evalúa por la transferencia que hacemos. Se hizo un estudio, una convocatoria piloto, un año, creo que fue el 2018, si no recuerdo mal, 2018, y no se ha vuelto. Entonces aquí los rectores, las rectoras, CRUE, vamos en esa dirección, porque si tú quieres que el mundo universitario vaya en una dirección, también hay que incentivarlo como en cualquier institución o empresa, y esto podría ser un incentivo que esperamos poder conseguir antes de que finalice este año. Bien. Pasamos ya a otro de los retos que las universidades tenemos, un tema que creo que es interesante destacar, es la internacionalización. Yo digo muchas veces que una universidad o hace investigación o no es universidad, es otra cosa. Y una universidad o es internacional o no es universidad, ¿no? Porque nosotros trabajamos en redes, trabajamos a nivel. ¿Hemos hecho avances en internacionalización? Sí, hemos hecho avances, lo veremos, dobles titulaciones con universidades europeas, los consorcios de las universidades europeas, el programa Erasmus, que el programa Erasmus no ha pasado nada como el programa Erasmus. El programa Erasmus es la joya de la corona, sin ningún lugar a duda, no solamente para la experiencia de nuestros estudiantes personal,
profesional, sino sobre todo, y lo que es más importante, para la construcción de la Unión Europea. Lo que aporta Erasmus para la construcción de la Unión Europea debería ser estudiado. Pero bueno, tenemos otra cosa que tenemos que mejorar. Miren el porcentaje de estudiantes extranjeros en las universidades españolas. 3,4% de promedio. Media de OCDE, 6,4%. Australia, 21%. Reino Unido, 20%. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? Lanzo la pregunta porque es algo que sí que claramente estamos en desventaja. Tenemos en este momento los consorcios europeos que, si no están familiarizados, son un conjunto de universidades de Europa, 7 u 8 universidades que funcionan como una única universidad en teoría. Y esto facilita hacer titulaciones conjuntas, facilita hacer microcredenciales conjuntamente, proyectos de investigación conjuntos, etcétera, etcétera. ¿Qué problema tiene la universidad con esto? Que si esos consorcios no reciben una financiación extra, van a morir en el intento. Porque de momento hemos tenido financiación puntual, pero se van consolidando y la financiación, por desgracia, no llega. Eso, y la segunda, reto, atraer profesorado, estudiantado, lo he dicho antes, pero atraer profesorado. ¿Por qué no podemos atraer profesorado? Pues porque nuestro sistema es muy poco flexible. Nuestro sistema, tú vas a una universidad británica, a una universidad de Estados Unidos con las que yo estoy más familiarizada por mi ámbito de conocimiento, y te quieren traer a tu universidad y te dan total facilidades. Te dicen, no, el sueldo, negocian el sueldo contigo, el salario se negocia, las condiciones con las que te vas, pero necesito que mi marido me acompañe, que me busquen un trabajo para sus características, los hijos. Aquí no, aquí nosotros tienen que pasar por un concurso público con las mismas características y muchos del talento que podría venir a España, pues desgraciadamente no los podemos atraer, aunque los tenemos detectados y nos gustaría hacerlo. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Otra de las preguntas que dejo abierta. Bien, y después otros de los retos que tenemos es la necesidad de tejer alianzas para responder los retos. Muchos de los retos que tenemos como sociedad, solas las universidades no los podemos hacer. Necesitamos buscar alianzas. Y esas alianzas las hemos construido hasta el momento a través de Europa. Hoy en día, con satisfacción, podemos decir que funciona magníficamente el programa Erasmus de movilidad, funcionan incluso los proyectos Erasmus Plus, funcionan maravillosamente el espacio europeo de educación superior, porque esto se ha ido consolidando año tras año, el espacio europeo de investigación, también ha sido la idea de que ya no investigamos únicamente en España, sino lo hacemos a nivel de Europa. Estamos trabajando con los grados europeos, sellos europeos, lo que comentaba antes de los consorcios europeos. Pero ¿qué nos falta en estos momentos en Europa? ¿Qué nos falta en estos momentos en Europa? Pues yo creo que las universidades tenemos el reto de retomar los valores europeos dentro de los programas europeos dirigidos a las universidades. Estamos en un momento, el momento crucial, de crisis de valores, donde los totalitarismos, donde las amenazas a las autonomías universitarias, lo vivimos día sí, día. ¿Y cuál es el papel de las universidades? ¿Qué estamos haciendo las universidades en ese sentido? Probablemente a todos estos avances que se han hecho, que funcionan muy bien, falta más volver a la universidad con alma. Esa universidad con alma que recuerde que además de todas estas funciones y misiones, también tenemos que recuperar los valores universales, los derechos humanos, que de alguna manera forman parte sustancial de la Europa, de esa Europa del conocimiento.
Eso, además de superar algunos desafíos como la complejidad de los sistemas legislativos. Rectores, yo no sé si habéis sufrido lo de los consorcios europeos, con cada uno con su legislación, con las desigualdades económicas incluso dentro de Europa y las barreras culturales y lingüísticas, porque Europa apuesta por el multilingüismo, pero sigue siendo la lengua una barrera en Europa. Sigue siendo una asignatura pendiente de nuestras universidades. Todavía estamos pensando si los estudiantes tienen que ser multilingües o no multilingües, con el inglés o con qué lengua. Es un debate que deberíamos tener superado en las universidades y no lo tenemos. Ese debate o esa barrera cultural no la tenemos en Iberoamérica. En Iberoamérica tenemos esa riqueza cultural y lingüística, tenemos desigualdades estructurales, es verdad que tenemos esas desigualdades estructurales, pero no tenemos esa barrera lingüística. Y yo creo, sinceramente, que en Iberoamérica tenemos una gran oportunidad y desde CRUE así lo estamos trabajando en los pasados años, desde que asumimos la presidencia de CRUE, hemos realizado cumbres con las universidades mexicanas, con la Conferencia de Rectoras y Rectores mexicanas, colombianas, chilenas, y ahora estamos preparando con la Conferencia de Perú. ¿Vale? ¿Para qué? Después de cada cumbre hacemos una declaración institucional que nos sirve de hoja de ruta, que la trasladamos a nuestros diferentes ministerios, Ministerio de Exteriores, Ministerio de Universidades, para que sepan las necesidades de este espacio iberoamericano. Y desde CRUE tenemos un borrador ya de un proyecto que hemos llamado Gabriela Mistral, para favorecer, impulsar el Erasmus iberoamericano, lo que hemos hecho en Europa, pero hacerlo en Iberoamérica. Y esto creo que sería un revulsivo para las universidades también en el futuro, apostar de manera decidida por el espacio iberoamericano del conocimiento. ¿Pero qué necesitamos para ello? Pues miren, yo les voy a compartir con ustedes una cosa que tenemos que mejorar, y es el tema de las homologaciones. El tema de las homologaciones, no es posible que nosotros traigamos a estudiantes de Iberoamérica a realizar un máster, vienen con su título de grado, terminan su máster y después, como no le homologan el título de grado, tenemos a estos chicos, a estas chicas, trabajando en empleos que nada tienen que ver con el máster que han realizado y muchas veces por debajo de las características que ellos aportan por la formación que han recibido en sus países y aquí. Entonces, esto, fíjense que estaba en la Declaración de Santiago de Compostela, la segunda cumbre académica del conocimiento. Se pone como excusa que hay que garantizar la convalidación de estudios a través del sistema de aseguramiento de la calidad. Yo, desde aquí, diría que acompañemos a las agencias, aseguremos ese sistema iberoamericano de aseguramiento de la calidad de educación superior, que cuente con todo el apoyo de las agencias, pero que no permitamos que en nuestro país siga pasando lo que está pasando con las homologaciones de títulos, porque de alguna manera creo que nos deberíamos avergonzar como país de lo que está sucediendo. Y ya voy terminando. El último de los retos que tenemos es esa transformación digital, que a algunos nos pilla un poco mayores, a mí la primera, y que me cuesta, tengo que decir que me cuesta, pero que no podemos dejar de abordar. Es que, claro, transformarnos digitalmente es algo más de tener cada uno de nosotros un ordenador, de solamente funcionar con las tablets cuando vamos por ahí. Es una cultura que tendremos que ir trabajando en algunos casos más que en otros, pero está ahí. Esto va a llevar su ritmo, lo vamos a tener que hacer en cada universidad
a tenor de las plantillas que tengamos, del crecimiento vegetativo que también tengamos de las mismas, deberemos cambiar la metodología docente, porque hoy en día decimos, otro de los retos de las universidades, docencia online. Bueno, primero que somos universidades presenciales y creo que debemos cuidar, no olvidarnos que somos presenciales, aunque también es cierto que debemos incorporar la docencia online para atender a más público. Pero una docencia online no es subir el PowerPoint y el material para que los estudiantes lo... Entonces, hay un reciclaje de metodologías docentes que tendremos que utilizar. Y después, las herramientas. Necesitamos herramientas comunes. Nosotros podemos hacer una titulación conjunta con un país como Ecuador, pero si no compartimos herramientas, el proyecto está abocado al fracaso. Otro de los retos que tenemos que hacer. Y esto sí, esa transformación digital, tenemos que hacerlo a través de redes. A través de redes, se dijo ya en 2018 en el encuentro de Salamanca, que recordaréis muy bien, se dijo, y todavía estamos trabajando en ello. Por lo tanto, es otro de los retos y probablemente a través de MetaRed, que es una configuración de países iberoamericanos que trabajan de alguna manera en esa transformación digital, podría ser un punto de partida. En esta sí que tengo solución, en algunas de las que les he dicho no tengo solución, pero espero que entre todos las construyamos. Yo quiero acabar con una nota de optimismo, pese a todos los obstáculos que he mencionado, pese a que algunas de las cosas, como les he dicho, no tengo solución. Yo quiero terminar con optimismo porque creo que el motor lo hemos puesto en marcha, que el potencial de las universidades nadie nos lo puede negar, está más que superado, pero ahora estamos en un momento crucial para que se crea y se apoye en la universidad pública. Es importantísimo, porque nos jugamos mucho. Gracias, Isabel, por recordar las palabras que dije en el discurso, pero lo creo, nos jugamos el futuro. Y es un momento de inflexión. Va a exigir esfuerzos de cada uno de nosotros, esfuerzos generosos, coordinación. Pero yo creo que si las universidades, como así va a ser, rector, como vamos a seguir insistiendo, al final vamos a forzar las decisiones políticas necesarias para hacer de la universidad pública el motor de transformación que tanto necesitamos. Así que muchísimas gracias. Abrimos ahora un turno de intervenciones para ver si buscamos soluciones. Muchas gracias. Pues como acaba de decir nuestra presidenta rectora, se abre un turno de intervenciones, con lo que estaremos encantados de que planteen aquellas preguntas o cuestiones. Hay un micrófono. Querido rector, porque... sí, hay un micrófono. Por favor, sí, que es que como se está transmitiendo y además se graba. Ah, claro. Sí. Con el micrófono. Sí, no, gracias. Sí. Yo soluciones, querida presidenta, no sé si tengo, pero lo que sí tengo es una enorme satisfacción de contemplar esa mesa presidencial en la que estáis tres personas muy, muy queridas por mí. Isabel Carrera, que nos ofreció generosamente su trabajo en una de las mejores épocas, yo creo, de la extensión universitaria en esta universidad. Cierto. Del rector, de Nacho Villaverde, que ahora que me he jubilado, la mayor recompensa que he encontrado es que él haya sido, que siga siendo mi rector, ¿no? Y tener aquí hoy a la presidenta de la CRUE, a la querida Eva, la rectora de la Jaume I, es un honor, verdaderamente. Muchísimas gracias, Eva, por estar aquí. Yo sé, aunque ya voy olvidándolo, pero sé lo difícil que es ser presidente o presidenta de la CRUE, ¿no? Yo tenía unos 70 rectores y ya era complicado manejar aquello, o sea que tú ahora que tienes unos pocos más, pues supongo que la complicación es todavía mayor, ¿no? Es verdad que yo tenía algunos como Gregorio Peces Barba o Ángel Gabilondo que no eran precisamente fáciles de manejar, ¿no? Pero que al contrario, me ofrecieron su generoso apoyo siempre, ¿no? Por otra parte, claro, la
la posición de presidenta de la CRUE es complicada, ¿no? No solo es complicada, sino delicada, porque todas las instituciones necesitan un rostro, y tú eres el rostro de la Universidad Española, ¿no? Mira, tenemos eso de la Universidad Española en cifras, pero tú eres como la Universidad Española en letras, ya que eras de letras. Y a lo mejor hay que pensar si la CRUE no debería hacer otra publicación que sea paralela a la Universidad Española en cifras, que sea la Universidad Española en letras, porque una de las cosas que la universidad tiene que hacer es venderse mucho mejor, sí, y reivindicarse mucho más en una sociedad que está muy de espaldas generalmente al debate y a la atención a los temas universitarios, ¿no? Hay una retórica general de que la universidad es importante y un desdén general también respecto a las cosas que importan a la universidad, ¿no? Por eso el papel de presidenta de la CRUE simboliza mucho eso, ¿no? Así que yo lo que puedo es transmitirte mi agradecimiento, mi comprensión y mi impulso verdaderamente en el trabajo que estás haciendo, ¿no? Bueno, un comentario más para no alargarme y una pregunta concreta. El comentario más es que yo, que ya me queda, más que a ti todavía, un poco lejos la transformación digital, por ejemplo, pero que creo que es básica, que es decisiva, que es fundamental, ya me he quedado en la voz, en una de esas voces que reivindica mucho no lo que hay que transformar, sino lo que hay que conservar en la universidad, para que nunca se pierda, ¿no? Porque hay esencias fundamentales de la universidad, tú has citado muchas de ellas, que tienen que ver con el pensamiento, la crítica, la capacidad de dar respuestas y de hacerse preguntas, la voz social, la conciencia social, que no podemos perder nunca porque perderíamos una de nuestras esencias fundamentales, el de ser un espacio de entendimiento, ¿no? El de hacer ese papel que tú citabas antes de intermediación en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, y lo último, ahora sí termino ya. Mira, quería preguntarte una cosa concretamente. ¿Cómo lleváis en la CRUE hoy la convivencia entre universidades públicas y privadas, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de que se rompa y que en vez de una CRUE que hasta ahora ha aglutinado universidades públicas y privadas haya varias, ¿no? Que se rompa en fragmentos? En mi época eran más fáciles, ahora es un poco más complicado. Y en relación también con esto, ¿cómo controlamos, cómo hacemos, cómo supervisamos las universidades que son exclusivamente online? Es un nuevo fenómeno y algo que bordea límites que no teníamos del todo previstos, pero que yo creo que hay que controlar de algún modo, ¿no? Bueno, muchas gracias y disculpar por la extensión, pero los agradecimientos eran obligados y además sinceros, ¿eh? Gracias, Juan. Bueno, presidente, efectivamente no es fácil lo de la CRUE, lo sabes tú bien, pero voy a detenerme en algo que has dicho, que comparto antes de contestarte la pregunta. Es cierto, las universidades somos importantes y estamos en todos los actos, pero igual que somos de importantes, muchas veces nos atienden muy poco. Eso es una realidad y por eso yo quiero felicitar a la Fundación José Barreiro el haber pensado en una charla sobre universidades, sobre retos de universidades abierta a la sociedad, que conozcan de primera mano qué fortalezas tenemos, pero también qué problemas tenemos sin resolver. Sí que esto lo comparto. También comparto que hay que transformar y hay que conservar, sin ninguna duda. Yo creo que donde se forman las personas con pensamiento crítico, donde se forma la capacidad de evaluar, de abstraer, eso es nuestros campus universitarios, las aulas universitarias, y hay que seguir preservándolo. Y en algunos momentos pueden estar en peligro. Las nuevas tecnologías, para ello puede ser un peligro. Yo recuerdo cuando daba clase y ella decía, no, si nos miramos el Power. Y yo decía, hombre, esto no puede ser mirarse el Power. Y después la pregunta. Vamos a ver. Es verdad que en las universidades públicas y privadas la convivencia a veces puede ser difícil si los intereses son diferentes. También es verdad que
debemos diferenciar entre universidades buenas, de calidad, y universidades que no tengan calidad. Yo creo que eso es el principal objetivo. El objetivo es asegurarnos que las universidades que tengamos en nuestro país sean universidades que tengan una calidad acreditada, que realicen las misiones propias de la universidad, formación, investigación y transferencia. No sirve hacer únicamente una de ellas, tienen que hacer todas y cada una de ellas, y después revisar si los criterios que tenemos para ser universidades en estos momentos nos garantizan lo que acabo de decir. Yo sé que en estos momentos se está trabajando por un nuevo Real Decreto que asegure la calidad del sistema universitario, y ahí estaremos siempre CRUE para apoyar cualquier iniciativa que garantice esa calidad. El riesgo de romper la CRUE en dos CRUEs, yo creo que siempre ha estado. Yo creo que siempre ha estado latente, si vamos juntas y damos una unidad del sistema universitario español, es más potente, nuestra voz es mucho más potente, pero para poder ir juntas tenemos que cumplir esos criterios que he dicho antes. Si no se cumplen, difícilmente podremos ir juntas. Y atención, yo quiero dejar claro que hay universidades de calidad, públicas y privadas. Y hay universidades que necesitan mejora, tanto públicas como privadas. Yo si me permitís… Claro, por favor. No lo puedo evitar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con nuestra presidenta. Yo creo que es verdad que hay ciertas tensiones dentro del sistema, porque el sector privado ha crecido mucho y ahora mismo son 50 públicas y 47. Y 47 privadas, que no son todas las privadas que hay, ¿no? Las públicas son las que hay. Las 47 son privadas que han ingresado en la conferencia de rectoras y rectores de las universidades españolas, ¿no? Y efectivamente hay universidades muy prestigiosas, privadas, ¿no? Y otras, vamos a decir, menos prestigiosas, ¿no? Menos prestigiosas. Y hay tensiones, ¿no? Hay tensiones porque, claro, a veces hay que abordar asuntos en el que hay intereses enfrentados, evidentemente. Pero yo y la presidenta Eva lo sabe, yo que he defendido que igual que las privadas tienen su propio sistema, su propia asociación, las públicas tenemos que también construir nuestra propia asociación. Yo, a pesar de defender eso, nunca lo defenderé si es a costa de debilitar la CRUE. Y además lo he dicho públicamente, ¿no? Pero una cosa es que las públicas tengamos nuestro foro para coordinarnos y llegar a CRUE. Y estamos en ello. Y estamos en ello, ¿no? Para coordinarnos, llegar con posturas coordinadas. Y otra cosa muy distinta es que eso se puede interpretar con el propósito de fragmentar la CRUE o debilitarla. Porque, e insisto en ello, la CRUE tiene un papel fundamental en el sistema. Porque precisamente lo que consigue es que todos nos pongamos de acuerdo en las grandes líneas estratégicas y que todos nos pongamos de acuerdo en proteger el sistema frente, bueno, a aquellos que quieran moldearlo o manipularlo en otra dirección, ¿no? Y creo que en eso CRUE desempeña un papel absolutamente indispensable, Y desde luego yo no estaré en ningún proyecto que para construir un foro de coordinación de las públicas, porque tenemos nuestros propios problemas y nuestros propios intereses, tenga que ser a costa de debilitar una institución que cumple una función indispensable, ¿no? Y que desde luego creo que ante las administraciones públicas somos lo que hay que trasladar es que aquí hay solo un interlocutor, claro. No hay tres, hay uno que es CRUE, ¿no? Y ahí creo que tenemos que conjurarnos todos en que eso no puede debilitar para nada el papel de CRUE en el sistema, ¿no? Está la supervisión de las online, pero eso es muy complicado. Ah, bueno, sí, perdón. Sí. Has hecho la pregunta de las online. Sí, esto es complicado. Es complicado. Y de hecho, creo que van a tener un tratamiento diferente.
en el próximo Real Decreto. Y ahí imagino que los dos compartimos la sensación de que necesitamos un compromiso de ANECA. Claro, el problema es que nos falta muchas veces el compromiso de la Agencia Nacional de Evaluación de cerrar filas con un sistema. Sí. ¿No? Es lo que he dicho, es decir, las agencias... de ir de panel en panel, claro, ¿no? Para convertirnos la vida en un infierno. Para eso no ayudan. Creo que hay otra pregunta. Sí. Y luego Leo. Sí. Mario. Sí, bueno, pues enhorabuena, por supuesto, a la organización y muy en particular a la conferenciante. Desde luego ha hecho un repaso de todos los temas que tenemos en la universidad, tremendo, ¿no? Bueno, para ser un poco concreto de entre todos los temas que desde luego dan para muchas cosas, ¿no? La iniciativa que has planteado respecto a la visibilización de la transferencia me parece que es imprescindible, porque sigue habiendo una visión todavía en la sociedad de las universidades como organismos que dan títulos. Sigue existiendo esa visión. Y yo creo que si se consigue señalar a la sociedad que hay un impacto de la transferencia, un impacto de otras actividades, yo creo que eso va a cambiar muchas cosas y creo que resulta imprescindible. Has hablado del cuadrupolo, etcétera, etcétera. Yo creo que es evidente que esa iniciativa, que no sé cómo la vas a llevar a cabo, cómo la vais a llevar a cabo, yo creo que puede ser muy importante. Gracias, Mario. Pues sí, pues muchísimas gracias. Es un proyecto que empezamos hace ahora como un año, y imaginaros coordinar a todas las universidades para hacerles llegar que necesitábamos evidencias no solamente de investigaciones, porque claro, muchas, como ya sabéis, al pedir investigaciones, pues se daban investigaciones que no habían tenido un impacto social. Esas hicimos una primera selección para asegurarnos que en la plataforma que ya está prácticamente disponible, y estaremos encantadas de compartirlos, ¿no?, con toda la gente que quiera ver lo que somos capaces de hacer las universidades. Ya lo tenemos. Entonces, ahora tenemos programadas una serie de visitas. Queremos primero con la Confederación de Empresarios, las administraciones públicas, consejos sociales, para dar a conocerlo y mirar a ver para que ellos puedan acudir a las universidades, porque seguro que algunas de las necesidades que tienen las podemos dar respuesta desde la propia universidad. Leo va y luego Faustina. Sí, enhorabuena por esta conferencia que abarca casi todos los temas. Al final mencionó el tema de la homologación de títulos extranjeros. Yo llevo en esto, bueno, como Isabel sabe, hace más de 3 décadas y no ha cambiado nada. Y no solo estamos hablando de títulos de gente de Latinoamérica, sino también de Europa o de españoles que han estudiado fuera, han adquirido su título fuera, hijos de profesionales que han estudiado fuera, vienen con un título británico o de otros países y tienen esas dificultades también. Para empezar, tardan mínimo 2 años en responder. Hasta 6 años puede ser, y al final una negativa o respuesta positiva parcial que obliga a estudiar unas cuantas asignaturas 2-3 años de nuevo. En ese proceso muchos tiran la toalla. ¿Qué concretamente se está haciendo con respecto al tema? Porque siempre sale que es un reto, sigue un asunto pendiente, pero vamos, yo concretamente no he visto y conozco mucha gente en situación de estar esperando lo que acabo de decir mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, como sabes, la homologación no depende de las universidades, depende del Ministerio. Entonces, desde CRUE lo que hemos es reivindicado que la situación tiene que cambiar. Por parte del Ministerio me consta que han puesto refuerzos de personal porque la cola que tenían de expedientes acumulados era impensable, no os lo podéis ni imaginar, ¿no? Pero han sido todavía insuficientes. Por nuestra parte sí que nos comprometemos a seguir
trabajando en esa dirección y que busquen mecanismos como lo que nosotros llamamos el fast track, que con algunas condiciones que desbloqueen la situación, porque como tú muy bien dices, no solamente es en Latinoamérica, nosotros el programa que hemos hecho está pensado para Latinoamérica, pero pasa con muchísima gente y eso no es normal, no es normal que esto siga pasando en nuestro país. Yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues una muy breve. Sí, muy breve. Retomando un poco, y cambio de tercio, retomando la opinión quizás de la calle. Gracias en primer lugar por la exposición, muy ilustrativa. La pregunta es, ¿qué opinión le merece dos fenómenos que creo que compartiríamos todos, que se están dando en la sociedad, no ya en España, no en Asturias, sino en el mundo, que afectan directamente a ese alma universitaria a la que hacía referencia? Los dos fenómenos que creo que se están generalizando, uno es el descrédito del conocimiento científico, ese es el primero, y el segundo fenómeno que creo que se está dando es cómo la universidad ha dejado de ser, percibe la gente, perciben los ciudadanos, ha dejado de ser el centro el origen del conocimiento. ¿Qué opinión le merecen esos dos fenómenos? Y si cree que la Universidad Española y la universidad en su conjunto, en el mundo, puede afrontar esos fenómenos. A ver, la primera, bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta, por el comentario, sobre todo porque está muy bien de la calle, ¿no? Esto también es lo que enriquece el debate. Lo del descrédito del conocimiento científico. Yo no creo que se haya producido el descrédito del conocimiento científico. En eso no lo compartimos, ¿no? A lo mejor estoy equivocada y vivo en una burbuja. No creo yo no creo que se haya producido el descrédito de la universidad. No creo. Lo que está sucediendo y viene ligado con el siguiente, con el origen del conocimiento, es que precisamente existen muchas fuentes de conocimiento que hacen que la ciudadanía no vayamos directamente a la fuente original del conocimiento. Y voy a poner un caso muy práctico que nos pasa a cada uno. Vamos a los médicos, ¿vale? Y cuando vamos a los médicos, lo primero que hacemos es nos vamos a Internet, ponemos a Google y vemos todas las posibilidades que interpretamos lo que nos ha dicho el doctor. Y no solamente lo interpretamos, sino cuando vamos a la próxima visita, le rebatimos, lo cual le sienta fatal, se ha dicho de paso, le sienta fatal. ¿Pero por qué? Porque el origen del conocimiento es plural y es diverso, y viene de diversas fuentes, y todos nosotros acudimos a diversas fuentes. Mientras que antes, cuando se iba al médico, el médico era Entonces, lo mismo está pasando. Pero que la universidad ha perdido... has dicho exactamente, descrédito del conocimiento científico. Yo creo que, por ejemplo, la pandemia demostró que es la ciencia la solución. Los cánceres que estamos viviendo día a día con nuestros familiares, amigos, demuestran que la ciencia salva vidas. ¿Sabes? Yo eso no lo comparto. Bueno, vamos a ver, pero esto no es el descrédito del conocimiento científico, esto es que estamos, claro, estamos ante una situación de negacionismo, no de descrédito, de un negacionismo de un personaje concreto. Pero que a nivel social yo creo que no sé, rector, cómo lo ves tú, pero sí, si vemos, hay países donde las universidades están sufriendo mucho precisamente por eso que has dicho, sí que están sufriendo. Sí. Están sufriendo porque se sienten autocensuradas. Sí.
Yo creo que no es un problema de descrédito de la ciencia, sino de ataque político a las universidades. Sí, eso sí puedo, eso sí. Porque hay una cosa que yo entiendo que cuesta a veces interiorizar, ¿no? Es todo, bueno, curiosamente, paradójicamente en los sistemas democráticos, ya en los autocráticos ya ni hablemos, y es, ¿quiénes son estos señores que yo no pongo y quito, a los que les tengo que dar una millonada de dinero y no sé muy bien para qué, ¿no? Eso tiene distintos grados de pulsión, ¿no? Hay sitios donde, bueno, eso queda en una pulsión de un café cabreado, de un presidente o una presidenta que dice, pero yo ¿por qué tengo que gastar 300 millones en estos señores que ni les pongo ni les quito, ¿no? Y ni dan cuenta a nadie, ¿no? Pero es cierto que hay sitios donde, y Estados Unidos con Trump es un ejemplo claro, ¿no? Donde hay una línea clara de acoso y derribo a las instituciones universitarias. Que eso tiene una derivada, que es el negacionismo. Es que lo que hacen no es cierto, ¿no? La Tierra es plana y el mundo es como digo yo, ¿no? Eso yo creo que confluye con otro fenómeno que también es lo que nos obliga a las universidades, yo lo comparto con la presidenta, el que tenemos que revisar nuestro desempeño docente. ¿Por qué? Yo se lo he escuchado a Juan muchas veces y es verdad, ¿no? Y es, hace unos años, no hace mucho, para saber lo que era el decreto ley, había que ir a las tediosas clases de Ignacio Villaverde. Porque si no te lo explicaba Ignacio Villaverde, que era el profesor que te tocaba de Derecho Constitucional, no sabías lo que era el decreto ley. O era muy complejo saber lo que era el decreto ley, ¿no? Hoy un estudiante puede entrar en Google, poner decreto ley Ignacio Villaverde y probablemente salga yo en un vídeo explicándolo, ¿no? Igual de tedioso, ¿no? Pero eso significa que la fuente de ese conocimiento ya no es mi presencia en un aula. La fuente del conocimiento está en otros sitios. Yo creo que las universidades hemos perdido el monopolio de la fuente y ahora la pelea es por la legitimidad de la fuente que traslada ese conocimiento. Y esa es una pelea complicada, muy difícil. Pero yo estoy con la presidenta. Mi percepción es que la sociedad sigue confiando en las universidades. Y cuando hay problemas sigue mirándonos. Y cuando nos riñen es porque consideran que las universidades no somos capaces de darle soluciones a ciertas urgencias, ¿no? Con lo que yo quiero pensar que al menos en Europa, ¿no? que las universidades seguimos teniendo una legitimidad y una autoridad moral y científica que ni siquiera TikTok ha conseguido debilitar, ¿no? Todavía. Pero sí es cierto que hay un movimiento político que cada vez se extiende más por el mundo de ataque, de acoso y derribo a la institución universitaria porque molestamos, porque somos libres. Porque podemos y hablamos y decimos. Claro. Quería añadir algo breve, Carmen, sí. La directora de la... Gracias, rectora, presidenta, gracias, rector. Muy bien todos los mensajes que quedan además grabados y serán fuente de información. No sé si me van a dejar entrar en Estados Unidos, que yo me voy en una semana a Estados Unidos, tengo yo miedo que esperamos un poco, el ESTA lo tengo concedido, pero no sé yo. Esperamos un poco para colgar el vídeo. Sí. Cuando vuelvas, muy bien. Cuando después del 18 de octubre, por favor. Exactamente. No, muchas gracias en nombre del patronato de la Fundación y de quienes estamos, del grupo que estamos ahí trabajando duramente, entre ellos está Isabel, que bueno, está trabajando mucho y ha sido interesantísimo. Eva, gracias por venir. A vosotros por haberme dado la oportunidad. Sí, es que da gusto pensar que puedas decir eso, ¿no? Gracias a quienes habéis facilitado el que yo pueda hablar y que se pueda compartir, ¿no? Eso es lo que pretendíamos. Sí. Y bueno, el rector quedará emplazado después que venga de Estados Unidos. Si lo deja, si vuelve y si lo dejan salir. Bueno, en algún momento seguir iluminándonos con más ideas, claro, y más retos. Sí, claro que sí. Confiamos que la universidad colabore y nosotros, claro, a su vez seamos partícipes de aquello que nos queráis transmitir. Bueno, gracias. Muchas gracias. A vosotros, gracias.
Pues muy bien. Bueno, me piden que haga un último anuncio, que es que nos vemos en la próxima conferencia, que es los nuevos enfoques de la salud pública y de los cuidados, con la participación de Sergio Valles, que es que no lleva, me parece que no tiene el acento aquí, director de cuidados del Sanatorio de Adaro, y Patricia Gómez Picard, diputada del Parlamento de Baleares y exconsejera de Salud de Baleares. Esto es el 9 de octubre en el hospital, en el UCA. O sea que... Bueno, pues muy bien.